Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 10 de septiembre, mi nombre es Nelly y gracias a todos por estar acompañándonos una vez más en la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar con Isaías capítulo 6 y capítulo 7. Estamos leyendo en la nueva versión internacional. Y bueno, en estos capítulos vamos a ver la misión de Isaías y la señal de Emmanuel en el capítulo 7. Y bien, antes de comenzar, oremos. Señor, gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Isaías capítulo 6, la misión de Isaías. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a la gente y sean muchos los lugares abandonados en el país. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo. Capítulo 7. La señal de Emmanuel. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá, en el tiempo de Resín, rey de Aram, y de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel. Subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Aram se había aliado con Efraín. Entonces se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear-Yasub a encontrarte con Acaz donde termina el acueducto del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no desfallezca su corazón ante el enojo ardiente de Resín y Aram, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos 2 tizones humeantes. Dile también que Aram y Efraín, junto con el hijo de Remalías, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y ponerlo allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor y Dios, digo: eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo.
La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no voy a pedir nada, no pondré a prueba al Señor. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las grietas de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor afeitará a Israel la cabeza, el vello de sus partes privadas y la barba. En aquel día, un hombre criará una ternera y 2 cabras, y darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada con miel. En aquel día, allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 piezas de plata cada uno, no quedarán más que espinos y cardos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha, y por temor a estos espinos y a estos cardos, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y corretean las ovejas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 16 al 33. Los sufrimientos de Pablo. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme, para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos presumen como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota, o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería o los golpea. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo, y lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed.
Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace pecar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla, y así escapé de las manos del gobernador. Salmo 54. Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda, másquil de David. Cuando gente de Sif fue a decirle a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca, pues gente extraña se levanta contra mí. Gente violenta procura matarme, sin tener en cuenta a Dios. Pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene. Hará recaer el mal sobre mis enemigos. Por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré tu nombre, Señor, porque es bueno, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Proverbios 23, versículos del 1 al 3. Cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. No codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. En Isaías capítulo 6 vemos leímos acerca de la visión que tuvo Isaías del Señor en un trono, ¿verdad? En su trono alto y excelso, ve al Señor sentado en este trono y por encima de él, estos serafines, también con esta descripción que, si quisiéramos imaginarlo, es un poquito, al menos para mí, un poquito difícil, pero ve a estos serafines por encima del Señor diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y Isaías dice, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y esto él lo exclama o lo dice porque dice, mis ojos han visto al Rey. Pero también leímos que en ese momento él ve que uno de los serafines vuela hacia él trayendo en su mano una brasa que había tomado del altar y que con ella toca los labios de Isaías y le dice, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Era necesario que Isaías, estuviera, primero que nada creo yo, una opinión personal, que Isaías reconoce que es impuro, ¿verdad? O que ha pecado, pero el Señor viene y pues de esta forma, ¿verdad? Con esa brasa, o carbones encendidos, ¿verdad? Viene a tocarlo de tal manera que dice, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Era necesario que esto sucediera, ya que, luego el Señor lo llama. El versículo 8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y vemos esta disposición de Isaías que dice, envíame a mí. Qué increíble que Isaías respondió al llamado del Señor y pareciera que sin pensarlo, él dice, heme aquí, envíame a mí. Son palabras, versículos que muy conocidos, ¿verdad? Y en el capítulo 7 de Isaías leímos, entre otras cosas, cómo el Señor pues manda a Isaías para hablar con Acaz, lo manda para precisamente darle un mensaje acerca de que no tenga miedo, que no desfallezca su corazón, que tenga cuidado, ya que
Resín, también el hijo de Remalías y Aram, habían planeado, ¿verdad?, algo en contra de él. Y también habla acerca de Aram y Efraín, ¿verdad?, que habían tramado hacerle mal y pensaban subir contra Judá, pero bueno, el Señor le manda este mensaje y le dice, eso no se cumplirá ni sucederá. Eso lo leímos en el versículo 7, pero también vemos aquí algo muy importante acerca de la predicción del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Emmanuel. Eso lo leímos en el versículo 14, que dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que vemos que lo que quiere decir Emmanuel es Dios con nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 11, los versículos que leímos el día de hoy, pues a partir, se podría decir que del versículo 23 en adelante y hasta terminar, vemos aquí una lista de todas esas cosas que ha pasado Pablo, eso que él ha sufrido como apóstol, y la verdad es que cuando los estaba leyendo, yo me ponía a pensar, que qué difícil, o sea, como el costo de ese llamado, pero como él fue perseverante, persistente, como él no se detuvo ante la evidente oposición que hubo para que él pudiera compartir del evangelio, encarcelado, dice aquí que muchas veces azotado, en peligro de muerte, golpeado con varas, apedreado, en algún momento naufragó, aquí dice que 3 veces, en peligros de ríos, peligros de bandidos, en fin, todo esto lo leímos en 2 Corintios, y ese es el costo del compartir el evangelio, y que nosotros debemos de, creo yo, no atemorizarnos ante aquellos que de pronto, ¿verdad?, no quieran o quieran oponerse a que podamos compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios, al menos aquí todavía en México todavía tenemos esa libertad, y Dios permita que todavía podamos seguir teniendo esa libertad para compartir de su palabra. Obviamente algunas personas pues no reciben muy bien el evangelio, pero otras sí, y sabemos que Dios siempre va a llegar en el momento justo a la vida de una persona. Es su palabra la que llega, la que es viva y eficaz, y llega y penetra en el corazón, y es la que da aliento, vida, esperanza, confianza de que hay algo siempre bueno, perfecto en el Señor y en su Hijo Jesucristo. Y bien, amigos, no me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde, como siempre, invitándolos a que escuchen todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios, y también, obviamente de Ave en español. Todos los días estamos en Facebook y en YouTube a través del usuario de Ave Español. Y si quieren mandar saludos, peticiones de oración o comentar acerca de lo que Dios está hablando en sus vidas, los invitamos a que llamen a los números. El teléfono en México para llamadas es 55 41 70 75 22. En Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número para llamadas es 877 21 21 815, y también desde cualquier parte del mundo nos pueden dejar un mensaje a través de WhatsApp. El número es más 505 81 77 3708. Como siempre, nos va a dar mucho gusto escuchar sus mensajes. Que Dios los bendiga, y los esperamos el día de mañana, primero Dios, aquí en DAB en español. Bendiciones. Bendiciones, amada familia, feliz domingo. Y continuamos con el libro de los Corintios, el tema de la generosidad. Yo quiero continuar con mi comentario y quiero no alargarme mucho, pero el capítulo 9 nos abre más claridad con respecto a esto. En el capítulo 8 vemos en que los corintios eran no solo lo hacían, sino que también deseaban hacer esto
de la generosidad. Y me quedaba yo meditando en esto. ¿Es realmente en ti un deseo de ser generosos? Y luego entramos al 9, que al versículo este que usamos muy famosamente, de que cada uno dé conforme a su corazón. El versículo que sigue después de eso dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Teniendo todo lo suficiente, tenemos la mayoría, todo lo suficiente para sobrevivir. Los macedonios son nuestro perfecto ejemplo. Un pueblo pobre, pero de lo que tenían era sobreabundancia lo que tenían ellos, y de lo que tenían daban. De nosotros somos también igual, tenemos todo lo suficiente y hasta de más, especialmente nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos. La vida acá también es difícil, familia, para los que viven afuera de los Estados Unidos, pero tenemos la oportunidad de trabajar duramente y alcanzar también y tener más de lo suficiente, porque Dios nos da también esa oportunidad de tener hasta más de lo suficiente. Pero hoy meditaba yo en este versículo, lo que dice el final de este versículo. Tener lo suficiente, dice, para que abundemos para toda buena obra. No es para nuestra comodidad, es para llevar la obra de Dios hacia adelante, dando de todo aquello que el Señor nos ha pedido obtener. Este es el ministerio de la generosidad, que lo lleguemos a desear, a llevar a cabo, dice, porque este ministerio en este capítulo vemos que no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, nos dice el capítulo 2, el versículo 12, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. No solo ahora entiendo el por qué es mejor dar que recibir. El dar produce acción de gracias a nuestro Dios, porque podemos dar de lo que tenemos, y también produce acción de gracias para aquel que tenía la necesidad y recibe. Produce acción de gracias a Dios. Oh familia, si no logramos entender esta preciosura de poder dar y con generosidad, dice que esta administración, el dar, glorifica a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo, y por la liberalidad, dice en esta versión, pero en la versión que leíamos, dice por la liberalidad, la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esto es el Evangelio, no solo en palabras, familia, sino en acción, que trae glorificación a nuestro Dios. Obedecemos el Evangelio en la confesión de llevar su palabra a otros, pero también mostrar su Evangelio con la generosidad de dar, de contribuir para ellos, para todos, familia, que esto me habla que no necesariamente tenemos que aportar solamente a nuestra iglesia, sino que habla de llevar la palabra junto con acción de ser generosos para otros, para todos, nos dice acá. Y luego lo cierra con el precioso el 14 y el 15, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo para vosotros debido a la sobreabundancia, gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, familia, inefable. El don, ¿cuál don, familia? El don de dar
y no solo hablar, no solo hablar de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su salvación, sino también dar generosamente para aquellos que lo necesitan, tanto la necesidad espiritual como la necesidad material. Que esto sea un deseo en nuestros corazones y podamos entender claramente lo que es la generosidad en el dar, y no solo al pueblo de casa, primeramente, porque el otro versículo que nos dice suplir las necesidades, primero a los de casa y luego a los de afuera, a cuando llevemos a la palabra de vida y de salvación a otros, que se convierta esa palabra de salvación y de generosidad en nosotros también se convierta en esa ayuda material generosa para el necesitado. El ministerio de acción de gracias y el ministerio de acción de generosidad, el ministerio de dar. Sea un anhelo hacerlo y llevarlo a cabo, familia. En el nombre de Jesús, trae este anhelo, Señor, a nuestros corazones y que se haga realidad, Señor, y no solo entre nosotros como pueblo tuyo, Señor, sino en especial a aquellos que aún no te conocen, Señor. Y danos sabiduría para llevarlo a cabo. Nosotros sembramos, Señor, pero tú eres quien germina la semilla en los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.